Creo que tiene una reunión con el presidente del puerto. Sí. No sé si le va a plantear usted alguna cuestión a él. No sé si hay algún temario previsto. ¿Se No, puede explicar un poco? no, el presidente del puerto pidió una reunión para tratar de las cuestiones que tengan que ver con el puerto y con la ciudad, y yo inmediatamente accedo. En la reunión estará presente la teniente alcalde, Elena Espinosa, que es la que lleva los temas portuarios en el gobierno, y escucharemos al presidente del puerto. Nuestras disensiones son conocidas. Desde luego, hay un primer principio que yo defiendo, y es que el puerto, en el sentido de entidad portuaria, se gestiona desde el puerto, no se gestiona desde el ayuntamiento, y en eso me diferencio de muchos alcaldes y alcaldesas anteriores que querían gobernar el puerto desde el ayuntamiento. No, no, el puerto se gobierna desde el puerto. Cosa distinta es la relación puerto-ciudad. Y en la relación puerto-ciudad y en cuestiones del puerto, pues tenemos ciertamente algunos temas importantes, ¿verdad? Primero, no quiero rellenos en la Ría de Vigo. En esta ciudad, en este ayuntamiento, no queremos rellenos. Segundo, el tren a Bouzas es un disparate monumental, monumental. Y después yo ofrezco toda la cooperación al puerto para todo aquello que necesite de la ciudad, porque el puerto es una vía de oxígeno económico importantísimo. Y si el puerto tiene que rediseñar espacios, etcétera, que cuente con nuestro apoyo. Y de hecho, saben que estamos tratando con Adif, Zona Franca y la ciudad. Estamos tratando que Zona Franca compre una parte de la zona de Adif cercana a la terminal de contenedores del puerto de Vigo de Guixar, para que la compre Zona Franca y se la pueda alquilar al puerto para que el puerto la utilice. Y en la parte superior hacer zonas deportivas tapando ese espacio justo en la zona de García Barbón, tramo entre Isaac Peral y Sanjurjo Badía. Por tanto, nosotros sí que ofrecemos nuestra cooperación. Pero claro, hay algunas cuestiones. Primero, estamos en etapa del medio ambiente y de la transición ecológica. Se acabaron los rellenos en la Ría de Vigo. Y además se puede encontrar espacios sin necesidad de rellenos. Segundo, el ámbito de Bouzas tiene que ser para Citroën. Citroën es el gran proveedor de oxígeno económico de esta ciudad. Y Bouzas se tiene que dar preferentemente para Citroën, y por tanto meter ahí otras cosas y quitarle espacio a Citroën es una muy mala decisión. Y tercero, un tren rompiendo la ciudad en el primer cuarto del siglo XXI, pero estos que se creen que estamos en el siglo XIX, cuando arrancó el tren. No, no estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Y por el medio de la ciudad de Vigo, de ningún modo. Porque además, Citroën no quiere el tren a Bouzas. Citroën, el gran proveedor de oxígeno de esta ciudad, no quiere el tren a Bouzas. Bueno, pues esto lo hablaré con él, ya es conocida nuestra posición, pero nuestra cooperación con el puerto, en temas de puerto, de reordenación, es total y absoluta. No es así en rellenos y en el tren rompiendo la ciudad. ¿A quién se le ocurre romper una ciudad con un tren? ¿A quién se le ocurre? ¿Más temas? Una aclaración sobre este tema de la colaboración, de reordenación de espacios. En el nuevo plan, ¿cuántos espacios, no sé si sabe cuántos espacios portuarios se pueden reconvertir en edificios? Que nos haga propuestas el puerto. Yo no voy a entrar a disponer el puerto. El puerto tiene que hacer su plan de usos ampliando espacios, por ejemplo, para contenedores. Es imprescindible. Necesitamos más espacio para contenedores porque cada vez más el transporte va a ser contenedor. Y es bueno una terminal y ampliarla. Y por tanto tiene que ver cómo amplía la terminal de contenedores, que nos haga las propuestas. Porque el puerto no toma iniciativa, la que toma es romper el espacio de Bouzas que lo necesita Citroën. Lo que propone es hacer rellenos. No puede haber rellenos, medio ambiente le va a decir que no. Yo ya me opongo al relleno que hay en este momento allí delante del mar de Vigo. Van a hacer un relleno en la Ría de Vigo para meter camiones aparcando. Esto clama al cielo. Clama al cielo rellenar el mar para meter un aparcamiento de camiones. No, esto no puede ser. Yo les pido sentido común. Y seguir haciendo rellenos en Bouzas, pero si vamos a llegar a Cangas. Si esto sigue así, van a llegar a Cangas. ¿O es que no se dan cuenta
la importancia que ya tuvo el relleno de Bouzas. No se pueden hacer más rellenos. Y claro que se puede reordenar el puerto de forma distinta. Y es lo que yo le reclamo al puerto y le ofrezco mi cooperación. Yo presidí el puerto, sé la importancia del puerto. Elena Espinosa presidió el puerto. Los dos juntos pues, debimos estar más de 10 años presidiendo el puerto. Fíjense si tenemos experiencia acumulada nosotros aquí entre el alcalde y una teniente alcalde. Y además yo fui ministro de Transportes. Hombre, algo de esto sabemos, algo de esto sabemos. Y claro, le vamos a aconsejar al presidente del puerto, pero las decisiones las tiene que tomar él. ¿El Mar de Vigo se puede hacer? Pues entiendo que si lo están haciendo y no se lo para Medio Ambiente es porque se puede. A nosotros no se nos consultó. Por lo visto la normativa no exige esa consulta. Nosotros enviamos un informe negativo. No estamos de acuerdo con ese relleno, creemos que hay otras formas de resolverlo y van a hacer un relleno justo delante del Mar de Vigo. El espacio en el que queremos el mar y se ve el mar, van a meter un relleno para aparcar camiones. No es una decisión adecuada, es una mala decisión. Y ya no digamos rellenar Bouzas, eso es absolutamente intolerable. Ahora, que la forma de cargar coches cambió, sí, cambió. Ahora los car carriers ya son distintos y cargan por el costado. Esto cambió porque va a ser barcos más grandes, no de más calado, más grandes, y esos barcos más grandes van a cargar por el costado. Algo de barco sé que soy marino mercante, ¿verdad? Van a cargar por el costado, y yo entiendo eso, y sí ofrezco mi cooperación. Seguramente donde está el cantil del muelle, donde está el cantil de la escombrera, de la parte del muelle en el frente, pues ahí se tiene que hacer un atraque, sin relleno. Sin relleno, claro que hay que hacer un atraque nuevo. Y eso lo acepto. ¿Por qué? Pues porque Citroën necesita, para sus cargas, y Bouzas necesita más atraque, porque los barcos van a cambiar. ¿Vale? Pues donde llega la parte del acantilado y la parte que hay de acantilado en el frente, ahí tenemos que hacer un atraque y darle calado para que se pueda atracar de costado y cargar de costado. Pero eso no son rellenos, eso no justifica de repente hacer una cabeza de martillo y llevarlo al medio de la ría, porque quieren rellenar en el medio. Están engañando a la ciudad una vez más. Y no voy a dejar que rellenen. Y se puede arreglar todo a satisfacción del automóvil. Y Bouzas tiene que ser en exclusiva para Citroën. No cabe un tren en Bouzas. No cabe un tren en Bouzas. Un tren en Bouzas ocupa un inmenso espacio. O es que no ven lo que es una playa de vías. Yo invito a la gente a que vaya a Guixar y vea las playas de vías de Guixar. Son miles de metros cuadrados lo que necesitan las playas de Viga. ¿Y para qué la queremos en Bouzas? ¿Para cargar qué? Si Citroën no la quiere. Porque Citroën tiene un sistema muy eficiente. Camión, factoría, inmediatamente Bouzas. Y en Bouzas hace pequeños ajustes a los coches. Claro que el sistema funciona bien y a quien tenemos que apoyar es a Citroën, ¿eh? No tenemos que apoyar a otros ámbitos de automóvil, tenemos que apoyar a Citroën, que es el nuestro. ¿Algo más? Sí. Sí. Sí, sí. Ángel, sí. Sí, sí, te escucho. Por el relleno del puerto, y anunció esta semana que va a llevar a cabo una iniciativa parlamentaria en el Congreso. No sé si usted ha tenido algún tipo de conversación con el Gobierno de España en relación a los futuros planes del puerto para nuevos rellenos, como que comentaba en Bouzas, y no sé en este momento cuáles son esos trámites que usted ha gestionado. Bueno, usted sabe que estas cuestiones están sujetas a legalidad, afortunadamente, ¿verdad? Significa que el relleno del puerto en Bouzas tiene que pasar información estratégica medioambiental y no la va a pasar, no la va a aprobar. Eso lo afirmo yo, que no la va a aprobar con mi conocimiento, lo afirmo yo. Porque es un relleno intolerable. Y por tanto, afortunadamente hay normas. Y hay un Ministerio de Transición Ecológica que va a hacer la evaluación de impacto ambiental si es que llega la propuesta del relleno. Que confío que ya no llegue. Confío que el puerto la pare. Y por tanto, lo que haga un partido político que tiene un diputado en España, pues usted comprende, tiene una importancia justa, ¿no? La justa es uno de 350, ¿no?
importan mucho las leyes, importa mucho lo que diga el Gobierno de España. Y las leyes, en mi conocimiento, y en el conocimiento de la teniente alcalde Elena Espinosa, que fue ministra de Medio Ambiente, va a fracasar en la evaluación de impacto ambiental. Así que, por tanto, creo que ya era bueno que en lugar de perder el tiempo en causas perdidas, porque no voy a estar nunca al lado de ningún relleno en este puerto, porque si los dejo, llegan a Cangas, ¿eh? Si del puerto se trata, parece que llegan a Cangas, de los actuales, ¿no? Del puerto. Y, por tanto, ya creo que las leyes garantizarán que no es posible hacer ese relleno. Muy bien.